Hola a todos, bienvenidos a un episodio más y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial que es Joel. Joel nos va a estar acompañando para pues, resolver algunas dudas, algunas preguntas que tenemos por aquí para él. Nos va a platicar un poquito sobre los emprendimientos que él está haciendo y pues ya saben, quédense hasta el final para que vean todos los hacks que Joel les va a decir y les va a comentar. Entonces, pues arrancamos. Hola Joel, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Alma? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Estás tal, Rosy? nervioso? ¿Estás, bueno, hay que soltarnos un poquito? Pues ahorita me empiezo a desenvolver. Ahorita se empieza a soltar un poquito más. Perfecto. Mira, pues el día de hoy nos gustaría que nos platiques un poquito quién es Joel, ¿no? ¿Quién es Joel? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Y cuáles son sus hobbies favoritos? Ok, no, pues, ¿quién es Joel? Soy yo, principalmente. Este, Me dedico, ahorita ya tengo, pues, que prácticamente 4 años dedicándome full emprendimiento. Este, por ahí son dos proyectos ya consolidados y otro en proceso. Hobbies, pues tengo varios. Uno de ellos es hacer senderismo. Me mama andar en la montaña, en el cerro, allá a perderme, que me busque protección civil. Este, Una lamparita. Haz de cuenta, sí, haciendo señales de humo. Pues ir al gimnasio y pues pasar tiempo con mi familia, ¿no? Yo creo que son los hobbies ahorita ya más marcados que tengo. Yo anteriormente era la pisteadera, ¿no? Y pues ya Claro, sabes, andar en desmadre, pero pues ya, esos tiempos ya quedaron atrás. súper bien. Bueno, y por ejemplo, eh, de los emprendimientos que me comentas, Ujú. los proyectos que ya tienes consolidados, ¿cuáles son los mayores retos que has tenido? O bueno, vamos a irnos más profundo. O sea, por ejemplo, ¿qué fue lo que a ti te llamó la atención para decir, ah, bueno, ok, va, entro al emprendimiento, trabajabas antes? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Ah, ok, tropezón a emprender. Fíjate que está muy chistoso ese pedo porque empecé el emprendimiento por el hecho de, bueno, hace años, hablaré, no sé, hace que serán como 8 años, este, yo estaba trabajando, sí trabajaba en empresa. Entonces, pues ya saben, un horario pues limitado, lo que por ahí se escucha siempre. Entonces, al momento de yo iniciar un emprendimiento fue porque comencé haciendo redes de mercadeo en su Ya, momento, entonces pues ahí te lavan el coco, ¿no? Y en buen sentido, porque claro. pues te enseñan mentalidad y a que tú puedes ser, vaya, que tú puedes lograr todo lo que quieres, ¿no? Pero en ese punto pues yo todavía tenía por ahí 21 22 años, no recuerdo, y pues no estaba como que maduro, ¿no? Al 100%. Entonces me llevó a tomar decisiones que pues en su momento sí me arrepentí, pero que a final de cuentas me llevaron a un paso a comprender ciertas cosas que yo no entendía. Ya. Entonces, después de que empecé a hacer redes de mercadeo y todo ese show, como ya estaba ganando buen billete y demás, dije, bueno, pues vamos a dedicarnos full, ¿no? A esto. Terminé renunciando en el trabajo que en ese entonces tenía. Y luego, pues redes de mercado se me vino para abajo, entonces me Ya. quedé sin allá y sin acá. Pero, y bueno, volví a buscar trabajo, seguí, me metí a otras empresas, así, ¿no? Pero ya no era lo mismo, porque como ya le había agarrado sabor, y al tiempo, sobre todo, o sea, tener tiempo de levantarme tarde, de poder hacer lo que quería, porque pues, tenía con qué y todo eso. Entonces yo ya me sentía encerrado estar así, ¿no? Dentro de un negocio, o sea, en una empresa. Entonces dije, bueno, voy a ser mi propio jefe, porque, según yo, es menos tiempo lo que le metes. Y tómala que cuando inicio con uno de ellos, totalmente diferente. Digo, no es lo mismo hacer redes de mercado, hacer un emprendimiento ya físico, porque es demasiado tiempo el que le tienes que invertir, es demasiado dinero el que le tienes que invertir. Bueno, a pesar de eso, iniciamos con poquito, pero pues costó bastante y costó bastante en tiempo. Ok, pero bueno, mira, con respecto a eso que estás comentando, Ujú. la diferencia de redes de mercadeo contra un emprendimiento, me gusta esa Ajá, pregunta porque yo conozco mucha gente que hace redes de mercadeo y realmente pues yo creo que pues tú y yo estuvimos juntos en redes de sí. mercadeo, es un hack que tienen que saber. Antes de empezar a emprender pues estuvimos juntos en redes y he estado yo también en otras redes de mercadeo, entonces sí me gustaría que me comentaras un poquito más profundo, o sea, métete a los hacks que nadie te dice.
¿cuál es la diferencia real? O sea, real me refiero a que, ok, tú tienes una experiencia que vives en redes de mercadeo, ¿no? Y pues obviamente es otra experiencia completamente distinta, lo Sí. sabemos, pero yo quiero que la gente lo sepa. ¿Cuál es la diferencia que tú dices? Esto yo creo que nadie se los ha dicho, o sea, un hack pesado que nadie ha dicho acerca de la diferencia de tener un negocio físico o un emprendimiento a estar en una red de mercadeo. Bueno, pues yo creo que una red de mercadeo, voy a hablar de mi palabra, de mi Claro. experiencia. Ujú. Cuando yo inicié redes de mercadeo fue yo creo que en ese entonces por una aplicación muy sonada que andaba de dos aplicaciones y genera dinero desde tu celular. Y sí funciona, pero tal cual, en ese entonces esa compañía no te lo vendía como debía ser. Ya, Entonces, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia a lo mejor que yo puedo ver entre redes de mercadeo a un emprendimiento físico? Redes de mercadeo, pues sí, tienes todo el tiempo del mundo porque puedes hacer redes de mercadeo desde donde sea, o sea, en cualquier parte del mundo en el que estés. No necesitas tener un local, lo puedes hacer simplemente de tu celular. Eso sí, tienes que estarle chingue y chingue a la gente para que ingrese a tu sí, sí, red. sí. Y no hablo de convencer, porque bueno, en ese entonces decía, no, es que no hay que convencer a la gente, que mire que mostrar los beneficios y demás, y Claro, etc., ¿no? Pero cuando entras a una compañía en la que te ponen el servicio, pero no te da el rendimiento tal cual te lo venden. Bueno, yo en lo personal fue donde empecé a chocar, porque me decían, no, es que mira, tienes que... Yo recuerdo que todavía por aparte, yo tomaba cursos acerca de lo que estábamos, o sea, del servicio, y me empezó a ir bien, que eso era con lo que yo retenía a mi ya. equipo. Pero mis líderes en ese entonces era de que no, es que deja eso a un lado y tú tienes que meter gente y llama, llame, llame, chingue, chingue, chingue para que entren a tu equipo y tengas un equipo más grande. Eso sí, mientras más grande el equipo, pues es mayor el cheque. Pero no me cuadró mucho, no sé, a lo mejor por mis valores. Vaya, no me cuadraba el decirte, te voy a vender esto, que yo sé que no funciona o no funciona al 100 pero yo te estoy Ya, vendiendo la maravilla del mundo. Entonces fue lo que me hizo a mí chocar o sea, cuando estuve en esa red de mercadeo, que sí, hay muchas compañías de redes de mercadeo que funcionan a la perfección. claro. Hay muchas que te venden cosas, físicas, no tangibles. Artículos. Ajá, o sea, que sí consumes, vaya. Pero cuando es un servicio, bueno, también hay servicios muy buenos, que conozco redes de compañía, perdón, redes de mercadeo, y conozco amigos, tengo conocidos en redes de mercadeo que venden servicios que funcionan. Incluso me han invitado, pero yo a lo mejor por ese mal sabor de boca que tuve, pues ya dije, no, dije, ya no va conmigo. Claro. Entonces, pues yo creo que eso es algo que en sí nadie te dice cuando entras a hacer una red de mercadeo en alguna compañía. Digo, sí es muy importante revisar todos los puntos, desde todo lo bueno, todo lo malo de esa compañía, porque hay cosas que te venden y te las venden muy bonitas y lo comento porque yo en su momento lo llegué a hacer, pero a lo mejor yo lo hacía porque como yo estaba teniendo otro conocimiento o estaba adquiriendo otro curso, que eso era lo que a mí me hacía ganar y que mi equipo ganara. Ya. Entonces por eso mi equipo pues seguía conmigo, porque se retenían a lo mejor A a lo ese que tú les conocimiento, enseñabas. ajá. Pero ya cuando dejó de pasar eso y cuando empecé a tener esos roces fue cuando hizo boom, salí peleado por ahí con mis líderes y demás. Que ojo aquí, como dice Joel, o sea, hay muchas compañías que son muy buenas. Digo, obviamente no estamos en contra de las redes de mercadeo porque nosotros de ahí venimos. La educación que te dan, pues es muy buena para poder aprender acerca de hacer otro tipo de negocios o hacer negocios, simplemente. Lo podemos llamar como un apalancamiento. Y hay mucha gente que le va súper bien. O sea, yo tengo muchos conocidos, me imagino que Joel también tiene muchos conocidos que se dedican a las redes de mercadeo. Y la verdad es que les está yendo súper bien. Así que nada más, como dice Joel, pues chequen las letras chiquitas, ¿no? Que es lo que, pues ahora sí que nadie hacemos. O sea, checar la letra chiquita de todo lo que firmamos. Totalmente. Entonces, bueno, y por ejemplo, Joel, en cuanto al emprendimiento, ¿qué ves tú? O sea, ¿qué no te cuenta nadie acerca de emprender? ¿Cuál es algo que tú dices, bueno, yo tenía esta idea cuando empecé a emprender y realmente ya cuando, ahora sí que como que la teoría y la práctica, ¿cuál es, qué tú tenías planeado en tu teoría que al momento de llevarlo a la práctica
totalmente se te salió de control o simplemente fue todo lo contrario a lo que tú ya tenías planeado? Mira, yo creo que una de las cosas que siempre recalco cuando me llegan a hacer esa pregunta es el, el tiempo de inversión que le metes al negocio, o a tu proyecto, o a tu emprendimiento, porque en su momento yo dije, ok, voy a emprender, pues voy a tener a lo mejor ahí a un asistente, no sé, a un vendedor, etc. Y pues él se va a encargar de hacer todo, ¿no? Claro. Y pues yo voy a tener tiempo pues para estar acá en la casa, rascándome el ombligo y la madre. Y no es así. O sea, no es así. Realmente cuando, cuando yo inicié uno de estos negocios o estos emprendimientos, era 24/7. 24/7 y yo creo que todavía, bueno, apenas ahorita es como que se empieza a respirar, pero en su momento sí fue full, y yo creo que ese era un cambio que yo no me lo esperaba, porque yo dije, no, pues emprender, como traía yo una noción de redes de mercadeo, pero es totalmente distinto hacer un emprendimiento físico. Entonces, no es lo mismo. Sí me vine yo con un cambio muy diferente, te digo, porque yo quería decir, no, pues voy a tener tiempo para mí y totalmente, pues no es así. Entonces yo creo que es una de las partes que más me remarcó, o más me marcó, mejor dicho, al inicio de este emprendimiento, que dije, voy a tener chingo de tiempo, órale, perro, Sí, pues realmente es chingale algo más. que uno piensa que va a ser así, pero ahora sí que, digo, parte de eso, algo que yo siempre he recalcado es que pues aquí nadie nos dice qué hacer. Y eso yo Totalmente. creo que es el punto más complicado, ¿no? Que como nadie nos dice qué hacer, nosotros solitos tenemos que jalarnos y hacer las cosas. Entonces, es parte de, pues sí, es parte de un proceso Sí. que vas llevando mientras vas aprendiendo. En este caso, fue, por ejemplo, ¿cómo te sentiste al momento de, o qué fue la clave antes de redes de mercadeo? O sea, vamos un poquito más atrás, ¿no? Ujú. Eh, por ejemplo, cuando ya decidiste emprender tus negocios físicos, vamos a hablar de ese punto, Ok. de los negocios físicos ya. Cuando tú decidiste emprender tus negocios físicos, ¿qué fue el detonante que hizo que tú dijeras, ya no quiero ser empleado? O sea, ya esto de ser empleado, ya para mí ya no es viable. ¿Cuál fue ese detonante para que tú tomaras la decisión de emprender? El tiempo. Fue el tiempo de que yo me la pasaba metido en una empresa. Recuerdo mucho que estuve trabajando después de que renuncié en la empresa donde pues me iba bien, realmente me iba bien. Y estaba a gusto, pero las redes por ahí me orillaron a hacer otra cosa. Ya, Después de todo eso, no te digo, anduve de empresa en empresa, anduve como chapulín, aquí duraba 1 o 2 meses, brincaba a otra empresa, otros 2 o 3 meses, otra empresa. Y recuerdo que en la última que estuve, que fue como la que me hizo el boom, yo entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. Ganaba ay, güey. 900 pesos, una mentada de madre, Por semana. por semana, sí. Entonces, pero estaba como ayudante. Prácticamente lo que era, pues me ponía a pulir, no agarrar el pulidor y toda la tarde, o sea, todo el día prácticamente Neta, 900 pesos por puliendo semana. piezas. Entonces, ahí sí, pues como en su momento se ocupaba comer, ocupaba pagar servicios y demás, eh, pues no me quedó opción, o sea, y dije, necesito hacer otra cosa. Una cosa era el Claro. tiempo y pues en su momento fue el salario, ¿no? Y pues hablemos al Chile, aquí pues ahorita, bueno, si ahorita está difícil o está complicado, en su momento a lo mejor no era tanto porque había más trabajo, pero pues mucho es por palanca, ¿va? Claro. Este, entonces, fue muy complicado, de hecho me tuve que ir de la ciudad, me tuve que ir a la ciudad de Monterrey a trabajar allá, ya también estuve un buen tiempo, también me fui a una buena empresa y todo, me iba bien. Regreso otra vez, me entré aquí, pero ahora a una constructora y demás, pero vuelvo a lo mismo, el tiempo, o sea, porque me la pasaba encerrado todo el día, entonces yo no podía ver a mi hijo o sea, no le podía dar tiempo de calidad porque pues me la pasaba metido en el trabajo. Y Ya, como él vive con su mamá, pues es más complicado. Entonces, pues, era nada más ver los fines, ¿no? Entonces, sí se me complicaba bastante, el tema económico también se me complicaba bastante, porque a lo mejor yo decía, no, pues quiero hacer otra cosa, pero ¿a qué horas? O sea, pues no tenía tiempo para hacerlo. Entonces, yo creo que eso fue lo que me marcó mucho en decir, necesito empezar a hacer algo para mí y por mí. Y claro. ya no,
para alguien más. Bueno, ¿y cuáles, por ejemplo, ahorita ya, pues comentabas ahorita que ya estás en emprendimientos, que Ujú. ya tienes proyectos consolidados? En estos proyectos o en estos emprendimientos que tienes ya consolidados, ¿cuáles han sido tus mayores retos a los que te has tenido que enfrentar para poder llevarlos o sacarlos a flote, a que tengas un resultado? En lo personal, yo antes era una persona que tiraba el dinero a diestra y siniestra, entonces yo creo que ha sido uno de los temas más complejos para mí, el hecho de empezar a administrarme, porque cualquier negocio, por más chiquito que sea, si no lo sabes administrar, te va a tronar. Ya, Entonces, el administrarme hablando económicamente, hablando, o sea, financieramente, hablando, por ejemplo, en llevar agendas, en controlar tus tiempos, en, por ejemplo, uno de los emprendimientos, el tener socios, también es un tema, pues no vamos a decirlo que difícil, pero sí es un tema complicado, porque es como anteriormente lo has comentado, ¿no? En otras ocasiones, de que es como un matrimonio. totalmente. O sea, si no estás de acuerdo en una cosa, bueno, a lo mejor tú tampoco vas a estar de acuerdo en otra cosa, pero hay que llegar a un común acuerdo. Entonces, ese tema también ha sido algo que he ido trabajando, y que me ha podido llevar o sobrellevar ciertas situaciones que se han presentado. Ujú. Pero hablando de yo en lo personal, ha sido el tema financiero, porque para mí era como que, no, pues hay dinero, chingue su madre, vamos a gastar, ¿no? Entonces, el controlar todo esto, el decir, a ver, espérate, y empezar a poner los pies en la tierra y, a ver, o sea, tienes un emprendimiento, pero espérate, todavía no es un lujo, o sea, ahorita Claro. estamos viviendo de aquí, o sea, se come de aquí, pero no es para andar, ay, yo tengo y yo soy la chingonada porque tengo un negocio y X madre, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos que más me llegó a marcar En recién el, que inicié. ok. Ajá. Bueno, y por ejemplo, ¿cuál es el tip que tú pudieras darnos acerca de cómo aprendiste a controlar tus finanzas? ¿Qué hiciste diferente para que tú dijeras, ah, ok, bueno, si en ese momento yo no sabía, ahora sí sé? ¿Cuál fue esa detonante? ¿Qué hiciste Una diferente? de las cosas es dejarse enseñar, o sea, hay que aprender de quienes ya tienen el conocimiento y la experiencia. Otra de que, por ejemplo, si llegas a tener socios que conocen del tema, es abrirte también a que te enseñen, ¿no? Porque hay conocimiento, o hay cosas, hay temas que uno no conoce. Claro. Este, lo que sí me llegó lo que me llevó a decir, a ver, espérate, la estás cagando, fue que me quedé una vez sin comer, así literal, o sea, nada en el refri ni nada, pero, y dije, ¿cómo puede estar pasando esto? O sea, no me puede seguir pasando esto, ¿no? Entonces dije, necesito hacer algo diferente a lo que yo estaba. Yo tenía una creencia o yo llevaba un sistema que yo solo me hice, Ya. que dije, esto me funciona, pero fue un sistema que yo lo hice sin conocimiento. Ok. Entonces después de eso, pues ya empecé a tomar cursos, no muy avanzados, pero pues cursos así como le llaman, ¿no? Que finanzas Para no financieros, ¿no? para no financieros, algo así. Ese tipo de cursos como que muy básicos, pero esos cursos muy básicos pues me llevaron cada vez a tener una mejor administración. Y aparte te digo, pues por ejemplo, si alguno de tus socios pues conoce el tema, oye, pues apóyate con ellos, ¿no? Claro. Pero sobre todo sí hay que ir adquiriendo conocimiento porque, oye, estás llevando un negocio, estás llevando un emprendimiento que lleva números y no conoces de finanzas, entonces como que algo no va a cuadrar, Claro, ¿no? ya se desbalancea, Ajá, ¿no? entonces el mismo emprendimiento te lleva o te empieza a orillar a que adquieras mayores conocimientos cada vez más. Y depende de tu giro, ¿no? A lo mejor si estás, no sé, en un giro de restaurante, digo, no conozco el giro, a lo Claro. mejor voy a hablar de más, pero no sé, a lo mejor aprender o conocer los alimentos, o no sé, cosas así, ¿no? Sí, claro, como lo más básico, Ajá, o se sea, podría cosas decir. que tienes que aprender, a lo mejor para que no lo hagas tú, pero pues al momento de delegarlo y que tengas a la persona experta en el tema, pues que al menos Te piquen los no te ojos. piquen los ojos. No, y es que fíjate que el tema financiero es un tema muy importante porque regularmente si uno no controla desde uno mismo sus finanzas, pues es muy difícil que puedas controlar las finanzas de un negocio, ¿no? Totalmente. Entonces ahí es donde empieza a ver la discrepancia de, ah, ok, bueno, híjole, es que pues agarramos para esto, agarramos para lo otro, faltó aquí, faltó allá, y luego llegas a un punto que, puta, no, ya te Bien descontrolas tronado, completamente y ya te chale. empiezas a tronar.
Ok, bueno, mira, también me parece muy interesante el punto que comentaste acerca de los socios. Ujú. En cuanto a, ¿tú recomendarías, así la mera verdad, tú recomendarías hacer negocios con socios? ¿O cuáles son los beneficios que tienes de hacer un negocio con socios y hacer un negocio tú solo? Porque tú tienes emprendimiento solo y con socios, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es, tú que ya lo tienes, que ya lo vives, cuál es esa diferencia? ¿Y en qué te impulsa y en qué te no te perjudica, porque yo siento que no es tanto que te perjudique, sino como que, hablando al chile, o sea, como que qué es lo más sencillo y qué es lo más Ajá. complicado, ¿no? Que tienes como que de un lado y de otro. Bueno, mire, yo creo que la parte de trabajar con socios sí es muy buena, siempre y cuando sepas seleccionar los socios. Ya, Desde un principio el saber identificar y cómo vas a, porque, digo, lo voy a hablar, digo, bueno, por mí, de mi experiencia. claro, totalmente. En su momento, cuando me invitan a formar parte de la sociedad, para mí fue como que, sí, bueno, pues vamos a darle, ¿no? X. Yo ocupaba el dinero, yo ocupaba pues tener ingreso, y como ya me venía orillando a lo mejor a la parte que yo no quería trabajarle a alguien más, dije, pues vamos a darle. Este, pero por ejemplo, empiezas a crecer y la madre, y muchas veces hay gente que se quiere sumar a Ah, tu ya, emprendimiento. Entonces, al no saber seleccionar bien a tus socios, pues puedes tronar. Entonces, la parte, por ejemplo, trabajar con socios para mí ha sido muy buena. ¿Por qué? Porque como voy a hablar de lo bueno, ¿no? Son tres mundos diferentes. Si sucede algo, pues a lo mejor tú vas a opinar algo, él otra cosa, él otra cosa, yo claro, otra cosa, y se llega a lo mejor a algo en común. O por ejemplo, no sé, pasan situaciones en las que a lo mejor yo no lo puedo resolver porque, por ejemplo, yo soy más de, ok, pasa una situación, le echo más coco, a ver, espérame, déjame, le empiezo a dar más vueltas al hámster, ¿no? Para ver cuáles van a ser los pro y contra de esa situación, pero a lo mejor la situación me requiere que sea una solución inmediata. Entonces, claro, yo sé que yo no lo puedo proporcionar, pero a lo mejor otros de mis socios sí, que a lo mejor son más de que, ok, yo te reacciono así, o sea, yo me pues, doy la solución rápida y viceversa, ¿no? Hay ocasiones en las que se requiere más paciencia a lo mejor para poder darle un resultado a cierta situación. Entonces, yo creo que esa parte también ha sido muy buena porque no hemos ido encontrando ese balance ok. entre cada situación que se va suscitando. ¿Qué es lo malo, entre comillas? Es de que la ganancia obviamente no es para ti. Sí, claro, Hay que totalmente. repartirse el queso, pero eso es algo muy importante, en que cuando tú tienes un equipo, porque ser socio no nada más es, soy tu socio y ya, ¿no? Sino que se forma un equipo, se forma a lo mejor si quieres una familia. ¿Por qué? Porque pues convives prácticamente todo Todo el el día. tiempo. Yo creo que vas más a tus socios que a tus seres queridos. Entonces, para mí se me ha hecho muy bueno esa parte, en que puedas tener el apoyo en alguno de tus socios. Y me refiero en apoyo en En todo, general, ¿no? En ¿verdad? general. Ujú. Que era a lo que me refiero, ¿no? Que, por ejemplo, tienes que repartir el queso, pero lo compartes con tu equipo. Claro. Entonces, eso es algo chido porque pues van creciendo juntos, se van formando juntos, y si uno se empieza a quedar atrás, estírate, y si Jalas. no, güey, si ya no quieres nada, pues tírate a León, ¿no? Que no ha llegado a ese punto, yo creo, pero siempre es como que, oye, güey, ¿qué te está pasando? O sea, hasta para acá, Sí, o sea, como arrímate. tratar de jalarse uno a Ajá. otro. Ok, Y la parte de estar solo, o sea, un emprendimiento solo, si lo quieres ver, la parte buena es que toda la ganancia es para ti, claro, pero la parte mala que es más chinga. O sea, ¿por totalmente. qué? Porque tú tienes que hacerla de todólogo, cuando todavía no se tiene un equipo, ¿sí? O me refiero a equipo de, por ejemplo, en este caso, colaboradores. Pero hablando de socios, pues a lo mejor hay cosas en las que no te puedes apoyar de alguna otra persona si no tienes que tomar alguna asesoría. Ya. Entonces, es un poquito más complicado porque también a lo mejor hay situaciones que se van a presentar que te requieren soluciones rápidas, y tú sabes que yo, por ejemplo, yo sé que yo no soy así, entonces para mí es como que un poquito más tedioso el, el no contar con eso cuando sé que a lo mejor en otro emprendimiento sé que eso se encuentra, entre comillas, controlado. Claro, bueno, y por ejemplo, en cuanto a los socios, ¿qué es lo más? Porque quiero que nos cuentes algo así chido, o sea, algo Ujú. que la gente diga, esa no me la sabía.
¿qué es lo que realmente tú dices? Oye, bueno, en la sociedad, que es como que lo más, no podría ser, pues es que podríamos llamarlo como que lo más gracioso, Ujú, pero ya ves que comentas tú de que es como un matrimonio y todo ese rollo, ¿no? sí. Que es como que lo más así, como que, es que, pues no, no sé, como que lo más gracioso, ¿qué es lo que más te ha marcado en cuanto a digas tú, bueno, esto es algo disruptivo, esto es algo que, ok, en mi vida me había imaginado que al tener yo socios tenía que hacer esto, o por ejemplo, ¿qué dices tú? Oye, no, pues es que, pues es como un matrimonio, tú por ejemplo estás en una relación, Ajá. ¿cuáles son qué es el mayor reto que te has tenido que enfrentar, que te has preguntado y que te digas, chingado, hasta parece que estoy con mi vieja, ¿no? Un ejemplo así, ¿no? Yo creo que ha sido pues, ¿qué podrá ser? Algo a lo mejor así que me haya marcado mucho. No sé, yo creo que fue de recién, sí, creo que fue el primer año, este, una situación por ahí que se presentó. Estábamos en otra ciudad y se presentó una situación que yo me quedé así como que, a ver, espérame, cabrón, ¿qué pedo, qué pedo? Porque en ese, digo, sí, estoy en una relación, y yo dije, ¿qué onda? O sea, ni mi novia se pone así, ¿qué pedo? O sea, a ti te tengo que andar diciendo que, espérate, o sea, y Más tóxicas que tu haz de novia, ¿no? cuenta, o sea, digo, chingado, este, pero algo así como que tal cual, a lo mejor de que, no, esto ha sido bien gracioso, pues yo creo que no. Lo que sí es que, por ejemplo, siento yo que he ido, desarrollando mucho la paciencia, porque tener socios es, te escucho a ti, te escucho a ti, te escucho a ti, digo, depende de cuántos socios sean, ¿no? Claro. Y a veces es, oh, no, esto sí, yo creo que esto sí va a lo que me Ya preguntabas. te acordaste. Hay ocasiones en las que hay que tocar un tema, ¿no? Claro, Y a lo mejor ese tema va más inclinado a una parte de la sociedad. O sea, por ejemplo, no sé, nosotros somos tres y hay veces que, por ejemplo, mis dos socios son así como que se empiezan a agarrar, ¿no? entre un solo tema y es así como que, ¡ah! Entonces, ok, te escucho a ti, te escucho a ti. Y luego me dicen, ¿y tú qué opinas, Joel? Y yo, ¡oh, la madre! híjole, sí que sigan hablando. Sí, ¿no? Y es como que, ok, o sea, yo no me pongo ni un lado ni del otro, Claro, siempre y cuando no haya fundamentos que avalen lo que uno dice, ¿no? claro, Mientras sean temas a lo mejor que, ok, esa es tu opinión, voy a dar mi opinión y claro. entre los tres ahora sí sentamos las cosas sobre la mesa y si llega a un acuerdo. Pero cuando son un poquito más de cosas, a lo mejor así que más de, Personales, se podría ujú, decir. bueno, podrían ser personales, también porque también pasa lo que comentaba, ¿no? O sea, es como si fuera un matrimonio y pues uno se entera hasta de lo que De lo que. haga el otro y demás. Entonces, este, esas partes personales sí son así como que, ay, a ver, espérame, tengo que lidiar con esta eh, persona y lo lidio con esta persona y lo lidio tú o con tu sea, con persona. tu persona. ¿Para qué? Pero esto es muy padre porque no, digo, fuera de lo Negativo, se podría decir. negativo, Ajá. ajá, es padre porque comienzas a aprender a cómo convivir con esas personas. Y no nada más con esas personas, sino que en general, te sirve en general, te digo, yo me he convertido, o bueno, siento que he desarrollado mucho la paciencia al estar con más Con personas. más personas. Ajá. O empezar también a sobrellevar ¿cómo se podrá decir? El cómo es X persona. Porque hay muchos, por ejemplo, que son de temperamentos muy fuertes, hay otros que Claro. son pues no tan fuertes. Entonces es como que, ok, no sé si me da a Sí, explicar, o sea, pero, empiezas como a balancearlo, ¿no? ajá, Y es pero que sí. yo creo que es la parte más padre de estar con socios, que empiezas a aprender como que, ahora sí como que los modos, las Ujú, culturas, los valores, y eso la verdad es muy importante que todos cuando quieran emprender, o sea, también tomen en cuenta todo eso, porque créanme que sí afecta. O sea, si una persona, obviamente las personalidades, pues es como todo, ¿no? O sea, todos somos diferentes, no hay algo que tú digas, ay, yo me voy a encontrar al socio perfecto. No, no es así, porque es como si tú estuvieras diciendo, ay, pues voy a encontrar la relación perfecta. Sabemos que no es así. En todas las situaciones va a haber, en cualquiera de los dos lados vas a tener situaciones. Pero sí, algo que sí es muy importante y considero yo que es algo que también a mí me ha ayudado a balancear un poquito el cómo
realmente sí funcione un negocio con socios, es la parte de los valores. O sea, si las personas están dentro de los valores que tú llevas, que tú tienes, tu cultura, eh, sí te va a ayudar mucho para empezar a direccionar el giro o el rumbo del negocio. Y eso te va a ayudar a darle un éxito. Y que saber que, pues, a pesar de eso, va a haber dificultades. Hay ocasiones, bueno, a mí me ha pasado que hay ocasiones en que ya les quiero cortar la cabeza y ya no les quiero ni ver, pero realmente es parte del proceso, o sea, es parte de, como comentábamos ahorita, al ser como una relación, pues te pasa igual, o sea, si tú estás casado, si tú estás en una relación, estás juntado, rejuntado, como tú lo quieras, ahorita ya ven que somos muy novedosos todos nosotros, Para primeros embarazos, en mi caso. ándale, haz de cuenta. Entonces ya con este tipo de situaciones, pues obviamente hay que aprender, ¿no? O sea, hay que aprender a sobrellevar la situación de la sociedad y sobre todo saber que va a haber problemas, como en las relaciones. Hágate cuenta que si ustedes quieren emprender y quieren emprender con un socio, es como si estuvieran conquistando a una mujer o a un hombre, ¿verdad? Ya es lo mismo. O sea, ustedes tienen que hablarle bonito, de repente lo quieren hablarle bonito, ¿no? Perdón por la palabra, eso hay que cortarlo, hay que desvivirlo. Pero sí, o sea, adentrándonos nuevamente al tema, eh, pues qué padre, ¿no? O sea, qué padre la experiencia también que se vive dentro de tener negocios con socios. Y como dices tú, o sea, la diferencia de uno y otro, pues es importante recalcarlo y ver cómo funciona esto, ¿no? Totalmente. Muy bien, y por ejemplo, Joel, en cuanto a los emprendimientos, ¿cuál es la cosa que tú digas? Una experiencia así que digas tú, híjole, esta experiencia me hizo quebrarme, me hizo llorar, me hizo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero emprender, pero aún así tomaste ventaja y seguiste emprendiendo. Yo creo que fue al Ya inicio de, suspiraste. sí, fue al inicio del emprendimiento, güey. Se puede decir que fue en el primer año, este, porque no, es como te comentaba ahorita, ¿no? Con otra pregunta que me habías hecho. Muchas veces uno piensa que emprender va a ser muy fácil y no es fácil, o sea, realmente es complicado. Y siempre me han dicho, bueno, a veces comentarios, ¿no? Que me hacen afuera y que, oye, que yo me quiero poner un negocio y que así, le digo, pues date, o sea, estás en todo tu derecho, ¿no? Y digo, pero mira, te voy a contar mi experiencia personal, porque me lo preguntan, oye, ¿cómo le Claro. has hecho tú y qué es? Yo les cuento lo mío, lo personal, y me dicen, oye, es que, ¿qué onda? Pero es que no se supone que es para que tengas más tiempo. Y dije, yo creo que casi todos tenemos esa misma mentalidad, ¿no? O ese mismo pensamiento. Este, pero uno de los puntos, yo creo que te digo, ese que me hizo quebrarme fue en el primer año porque en sí cuando iniciamos el emprendimiento o este negocio no teníamos nosotros un sueldo. No Ya, teníamos, vaya, ni siquiera teníamos ganancia. Sí se vendía, sí teníamos ganancias, el negocio estaba teniendo ganancias, pero así como entraba era darle vueltas. Entonces era como que, ok, pues tú hazle como puedas y tú hazle como puedas y tú hazle como puedas para saber cómo van a hacer para comer, ¿no? En este caso, yo en ese entonces, yo estaba trabajando de InDriver para poder llevar, pues un plato, ¿no? A la casa. ya, Yo trabajaba en InDriver, mi mamá me prestaba su carro. Entonces, esa era la manera en la que yo podía, pues, tener un ingreso, ¿no? Después, pues ya el negocio empezó a dar, poco a poco, ¿no? Ha ido dando. Pero yo creo que ese ha sido el punto en el que yo dije, ¿en qué chingados me metí? O sea, porque a lo mejor como te digo, yo venía de red de mercado, pues es totalmente diferente, eso es otro claro. mundo. Entonces, para mí fue como que, la madre, o sea, ¿por qué decidí emprender? Pero después me acordaba y decía, a ver, espérame, esto vamos a verlo a largo plazo, o sea, esto no va a ser ahorita de 1, 2, 3 años cuando voy a tener resultados, esto estamos hablando a lo mejor de 5, 10 años, hay que ver a futuro, ¿no? Eso es muy importante, no quieren tener resultados el primer año. Entonces, para mí fue muy complicado, fue muy difícil. O sea, la neta sí, fue muy difícil porque, puta madre, dije, ay, perdón, eso No, me tú salió despláyate. natural. Pero sí fue muy complicado porque dije, no, le dije, ¿por qué tomé la decisión de emprender? Le dije, ¿por qué les dije que sí? Claro, ahí ya te andabas arrepintiendo. Sí, o sea, ya me andaba arrepintiendo, pero después volteaba a ver un poquito al pasado y dije, a ver, estuve trabajando aquí, 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 y en todos es lo mismo. Tiempo limitado, pues a lo mejor no ganaba lo que yo quería y demás, ¿no? Y como te digo, a lo mejor cuando yo empecé el emprendimiento, porque hasta comentarios
de familia también, de que, oye, es que ¿por qué? Que mira, no te está dejando, que mejor dedícate a otra cosa. Y yo era así como, llegó un punto en el que, ok, las escuchaba, pero pues hasta ahí, ¿no? No tomaba el Ya. consejo, simplemente escuchaba. Y porque yo sabía que en cierto punto, pues esto iba a empezar a dejar y iba a empezar a dar y dije, pero pues no va a ser en unos 2 años, entonces paciencia. Ya, y eso fue lo que ya te hizo Sí. que siguieras. Bueno, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podrías darnos? O, por ejemplo, algo que nos puedas platicar acerca de cómo, ahorita actualmente, ¿cuánto tiempo tienes con tu negocio? Mm, ay, Ahora voy a te agarré en cumplir curva. 4 o 5 años. No sé, Aproximadamente. sí, no recuerdo. ¿Qué onda, Joel? Ya no te sabes el cumpleaños de tu bebé, ¿haz de cuenta? Ok, bueno. Por ejemplo, desde que iniciaste, ¿cómo iniciaste? ¿Ya tenías trabajadores o tenías empleados? ¿Ahorita los tienes? O sea, platícanos un poquito más acerca de Del cómo proceso. llevas del proceso exactamente y qué te ha funcionado dentro del proceso para que tú puedas tener los años que tienes. Porque pues cabe resaltar que mantener negocios pues también Sí, es complicado, ¿no? dicen por ahí que un negocio, si no te pasa de los 2 años, ya no es negocio. Pero sí, cuando recién iniciamos, nosotros iniciamos haciendo todo. O sea, me acuerdo que desde que rentamos el local fue nosotros mismos a pintar, construimos una pared de tabla roca toda chueca, pero porque no teníamos el capital, o a lo mejor, o a lo mejor sí lo había, pero había prioridades, o le invertíamos a lo mejor a poner una pared bonita, o comprábamos el producto que ocupábamos para seguir vendiendo, ¿no? Claro, Entonces, de recién que iniciamos, pues no era tener empleados, no era tener colaboradores. Uno mismo hacía las cosas, uno mismo hacía la función operativa. Llega un punto en o bueno, conforme vas avanzando, porque esa es otra cosa también muy importante, ¿no? Que yo creo que ni yo ni mis socios anteriormente habíamos tenido a lo mejor un negocio físico tal cual, de esta magnitud. Entonces, no teníamos ni el conocimiento ni la experiencia. Dos de mis socios sí ya traían por ahí, con otro tipo de negocio, pero era más chico y no le quito valor a eso, pero que no era lo mismo, vaya, ¿no? claro, en la El misma mismo rol, dimensión. ajá. Entonces, sí cambió bastante eso. Y bueno, tío, y ya conforme íbamos avanzando en el tiempo, de que, oye, bueno, pues ya hay a lo mejor para pagarle a alguien, ¿no? Y ándale, contratamos a una persona y luego de repente, ya no tenemos que pagar la nómina, ¿cómo la vamos a hacer? Y bueno, pues pide prestado, o a ver cómo le hacemos, o pues tira más la cuerda, ¿no? Cobra menos Cobra menos, o como dicen por ahí, jinetea el el dinero. dinero. Ajá. Y luego, por ejemplo, eso ahorita que dices que cobra menos, llegó un punto en el que llegamos a cobrar, pues yo creo que, pues bien, se podría decir que bien, pero así como lo llegamos a cobrar también bien, así como que, ya no hay que recortar presupuestos y Sí, pum, otra vez. ¿Por qué? Porque pues hay que primero pagarle a tus empleados, ¿no? Hay que primero pagarle a claro, tus colaboradores, porque al final de cuentas ellos son los que empiezan a llevar el trabajo que tú dejas de hacer. claro, Pero esto pues de qué sirve, porque pues ya uno a lo mejor ya teniendo esa oportunidad de tener más tiempo, pues ya le puedes dedicar a conocimientos o a cómo hacer crecer más tu emprendimiento, tu negocio. Pero sí, en su momento fue, pues vaya, empezamos nosotros desde abajo, o sea, desde cero, nosotros desde a no, no, barrer, nosotros no pintar. eres de los que te dejaron un negocio heredado. No, 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 o sea, es construirlo desde abajo. Y fíjate, me pongo a pensar ahorita, digo, ay, ya tengo varios añitos. Ya, Entonces, sí es complicado y para poder llegar a ese punto también muy importante, volvemos a lo mismo, la parte financiera. Si un negocio no lleva bien sus finanzas, va a tronar, o sea, es patrón. ley que va a Te tronar. pasó. Me pasó, me pasó anteriormente, con otro proyecto. Va muy bien. Pero vamos a cortarle poquito, Leo, para que tome un poquito de agua, porque hablamos, somos unos pericos. Muy bien. Bueno, Joel, pues otra pregunta que tengo para ti que siento yo que es muy importante a la hora de pues, tener emprendimientos o emprender. La tengo por acá. Es ¿qué error no volverías a cometer, Joel? Uy, Que digas tú, ay, güey, esto sí, de plano, necesito no volverlo a hacer. es tomar decisiones por sentimiento o tomar decisiones por impulso. Porque cualquier decisión que se llegue a tomar en un emprendimiento
si no se hace de la manera correcta, y me refiero a planearlo, estructurarlo, si va a requerir tiempo agendarlo, o sea, si no se hace de esa manera, creo que, y tomas decisiones de que, ocupo esto, y vamos a hacerlo porque se puede, y porque esto, o sea, no sé, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Para que a lo mejor sea más claro. Claro. Supongamos que ocupamos, no sé, comprar un un mueble, ¿no? Para el negocio, porque, por ejemplo, el emprendimiento, pues, que llevo, pues, requiere de un mueble. Mueble, carro, Entonces, una camioneta, etcétera. camioneta, sí, Ujú. un vehículo. Entonces, sí, es como que, no, pues mira, tenemos el dinero, pues vamos a comprarlo, y sí, porque lo ocupamos, y recuerdo de una vez, y esto lo voy a contar porque sí pasó, compramos un mueble porque sí lo ocupábamos, pero lo compramos por impulso, porque a lo mejor estaba económico, era una camionetita, una Tornado, no se me va a olvidar, esa Tornadito negra, cuántas historias. Pero al momento de comprarla, ni la llevamos a mecánico, ni porque Ya. como era una camioneta usada, pues no les, sí, está buena, está barata, sí, está, cómprala, vámonos. Y salió más caro. ¿Por qué? Porque, pues, mételo al mecánico, porque se le desmadró esto, porque hay que hacerle esto, que porque ya le tronó el motor y que porque. Entonces fue, inyectale, 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 inyectale. ¿Para qué? Para poderla tener bien. Te salió más cara. Entonces me salió más cara, sí. Entonces, yo creo que tomar decisiones que no estén bien estructuradas son cosas que te pueden hacer que tu negocio se vaya en picada. Una es esa, hablando de decisiones impulsivas. Y de la mano, el querer empezar a abarcar mucho mercado, o quererte expandir cuando todavía no se consolida el que tienes. O sea, Ya. cuando uno no tiene por ejemplo, no sé, vamos a hablar de tiendas De X sí, jugos. de X, X. afuera, ¿no? Que hay muchas en cada esquina. Ya. Ah, Entonces, tienditas, mini supers, sí, misceláneas, etcétera. ajá. Ujú. Digo, no, no exactamente, sino por ejemplo Ah, las de tiendas cadenas estas de grandes. Ah, cadenas. ya. Vaya, ¿a qué es a lo que voy? Que por ejemplo, pues para ellos, para poder, el dueño no está en cada de esas Claro, tiendas. El totalmente. dueño sabe dónde andará, ¿no? Pero ¿qué es lo que tiene? Tiene un sistema, tiene una estructura, o sea, y si tú cuando quieres iniciar un negocio, o bueno, ya lo tienes, ¿no? Ya tienes el negocio, pero tú te quieres expandir, quieres crear, no sé, franquicia, quieres abrir Sucursales. más sucursales en algún otro lado, tener más puntos de venta. Si no tienes una estructura, un sistema, el cual esté funcionando sin ti en el negocio actual, no va a funcionar tampoco en el que vayas a abrir. Ya, totalmente. Entonces, supongamos, ¿no? Y bueno, no lo voy a poner como supongamos porque también me pasó. Abrimos nosotros otra sucursal. Supongamos que sí me pasó. Sí me pasó porque sí fue. Abrimos nosotros otra sucursal en otra ciudad, y iba marchando todo bien. O sea, pintaba bonito, dije, con madre, mira, más ingreso aquí, más ingreso allá, ando aquí, ando allá. Y toma, que se empieza a venir toda en picada. ¿Por qué? Porque no teníamos un sistema, porque realmente, aunque nosotros tuviéramos a las personas de confianza en ese entonces, de que, no, pues me reportan todo, no sabíamos si realmente iban a funcionar así. Claro, totalmente. Y aquí en donde sea, el dinero o saca lo peor de ti o saca lo mejor de ti. Entonces, en- si no tienes un buen sistema, aunque por más confianza, puede ser familiar, amigo, etc., por más confianza que le tengas a esa persona, el dinero es cabrón. Y más si no vienen con buenos valores, entonces, convierte a la gente. Y eso mismo, si tú no tienes el sistema, que no puedes ver los números y te están picando los ojos, o sea, te los van a estar picando porque Sí, te van a decir, claro. no, todo está bien, todo está con madre, y a lo mejor el negocio ya viene para abajo y ni cuánto te has dado. Entonces No, fue algo. entra, perdón, entra la Ajá. parte de que como el sistema es muy manipulable, Totalmente. los números pueden ir cambiando. Ujú. Porque, o sea, si a lo mejor sí tienes el sistema, pero lo tenías de manera manual, está, o sea, totalmente lo que dicen, Es muy manipulable. le quita ahí un punto 5 que acabo que no se van a dar cuenta, pero ese punto 5 un punto 5 toma. Sí, claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tuvimos que empezar a repartirnos, ¿no? Oye, tú vete para allá, tú quédate acá, no, es que ya no puedo yo acá, necesito, ocupo tu ayuda. Y esa fue una decisión que nos hizo gastar, porque pues, fue invertir en otra sucursal, la renta y todo lo que conlleva, ¿no? Este mobiliario, personal, porque también fue una ciudad más grande a la que nos movimos. Entonces, era
pues allá sí directo, o sea, entrar contratando gente. Como ya traíamos experiencia de tener gente que dije, "Bah, vamos a ir a replicar allá". A lo mejor funcionó, te digo, pero no como esperábamos. Entonces, esa decisión también fue, creo yo en lo personal, que fue una decisión muy rápida que tomamos. De que, no, sí, sí tenemos, sí podemos, y la madre. Y pum. Ahorita, si tú me preguntaras, oye, ¿volverías a abrir una sucursal? Para mí ahorita sería no. O sea, hasta no tener todo bien controlado, sistematizado, ahora sí volvería a abrir otra sucursal. Y también abarca mucho, o bueno, se requiere mucho de un estudio de mercado de la zona donde vayas a abrir tu sucursal. Ya. ¿Por qué? Porque son mercados totalmente distintos. Justamente nos pasó, nosotros aquí tenemos un sistema, por ejemplo, de llevar ciertas operaciones de tal manera, lo que hicimos era replicar aquella ciudad y totalmente distinto. Entonces, eso nos movió mucho la estructura que ya llevábamos, Sí, ¿no? claro, una mala segmentación de Ajá. mercado. Entonces, pues sí, yo creo que son cosas que no volvería a hacer. No, no sé, no me refiero a no volver a abrir sucursal, pero Son errores que no cometerías. al tomar decisiones rápidas o decisiones por emoción, Ya, porque a lo mejor en ese momento nos emocionamos, no, sí, mira otra sucursal y qué chido, era emoción, claro. pero la emoción se termina, o sea, entonces no, ahorita es más frío, vaya. Bueno, ¿qué te hizo, por ejemplo, si tú me comentas que, pues obviamente, no, como dicen, no vengo de cuna de oro, Ajá. no vienes de cuna de oro, te ha tocado emprender desde abajo, desde cero. ¿Qué fue lo que te hizo tener mayor conocimiento? ¿Qué has hecho diferente en cuanto a lo que hacías antes, a lo que haces ahora, para ver otros resultados en tu negocio? Una cosa, son varios puntos. Uno de ellos son las relaciones que empiezas a crear. Yo antes me juntaba con mucha racita, digo, compita sin menospreciarlos ni nada de eso, porque yo así era. Pero yo antes era bien Jarras, feo, jarras, feo, o sea, me atascaba gacho. hasta vomitar. Sí, tengo historias por ahí que a lo mejor si en otra oportunidad se presentan les contaré. A ver, échate una Este, así rápido, quickly. una así rapidito, antes agarraba el pedo, no sé, un viernes y no llegaba a la casa hasta el lunes en la mañana. Su madre. Y, y, y era fin tras fin. Y eso fue por un año, dice. Fue durante un año. Entonces, sí, o sea, tener a lo mejor. ¿Por qué? Porque quieramos o no, sí nos arrastra. O sea, sí nos arrastra el decir, no, pues que mira, ya te voy, vamos a agarrar el pedo y que la madre. Y por ejemplo, entre semana, que no, que vamos a pistear. Y que no, pues sí, güey, vas y pisteas y vas y tomas y lo que quieras. Pero al final de cuentas, te toca ir a trabajar, te toca salir de viaje, te toca hacer esto. Y ni vas bien, no vas concentrado, no traes enfoque. Tu cabeza anda en otro pedo y pues la llevas de bajada, ¿no? Entonces, digo, son las relaciones, porque, por ejemplo, ya te empiezas a lo mejor a relacionar, a lo mejor con los mismos, ¿no? Pero ya es como que, güey, espérate, pues ya vamos a bajarle, ¿no? O sea, a lo mejor ya nada más el sábado, mm, echamos algo tranqui, El cada sábado, dice. el cada sábado, pero a lo mejor ya más tranqui, ya no todo el fin de semana, tampoco no chingues, ¿verdad? Entonces, el, eso sí, fue algo que yo empecé a cambiar, yo, en lo personal, que dije, ok, o sea, esto no me está llevando a nada bueno. Y también me gastas un dineral. Sí, claro. Entonces Las dije, fugas, ajá, aquellos gastitos hormigas, ¿no? Que, ay, ¿cuánto te cuesta un cartoncillo, no? claro. Pero pues toma. No, y deja tú eso, el daño que te generas. Entonces, no, digo, fue algo que yo empecé a soltar. Todavía tomo, ojo. Pero ya es muy, muy, muy ocasional en eventos especiales. Una es esa, la otra, el comenzar a leer. Yo era una persona que no leía absolutamente para nada, entonces no me gustaba leer, pero algo que comenté anteriormente, tu mismo negocio, conforme vas creciendo, te va pidiendo más. Y no Claro. hablamos más a lo mejor de más gente, sino que más conocimiento uno como dueño. Entonces, tienes que irle invirtiendo, no nada más es invertir en producto, invertir en colaboradores, en camionetas, en eso, sino en conocimiento también. Y es una parte muy importante porque empiezas a crecer y tu negocio llega a un punto en el que te empieza a rebasar. Y donde te empieza a rebasar es donde ocupa ayuda. O sea, ya tronaste y si no lo sabes sobrellevar, pues ahora sí truenas. O sea, truenas tú y truena tu negocio. Sí, claro, totalmente. Entonces, empezar a leer y libros
Me refiero a libros, por ejemplo, de emprendimiento, a libros de, ay, ¿cómo se dice? ¿Ayuda, autoayuda o Sí, de, como de emocional. sí, inteligencia emocional? Ajá, libros de inteligencia emocional. No, no, bueno, son prácticamente más los libros que he leído, ¿no? Que van más orillados a la parte de emprendimiento, finanzas y de inteligencia emocional. ¿Cuál es el libro que más te ha marcado? El libro que más me ha marcado, mm, hay uno que me empezó a crear mucho hábito, o sea, que me empezó a desarrollar más la parte de los hábitos y su nombre es muy similar, se llama Hábitos Atómicos. Ese libro me ayuda porque aparte de que te da muchos tips, te pone ejercicios. Ah, ok. Entonces, yo creo que ese libro me ha ayudado mucho a tener, por ejemplo, mayor disciplina, o sea, irla haciendo un hábito el Desarrollando. desarrollarlo, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, yo no me gustaba, siempre me he levantado temprano, pero hay ocasiones en las que digo, no tengo ganas, o sea, pero llega un punto en el que lo haces un hábito que ya ni la sientes el levantarte Ya. temprano, o hacer X actividad. No sé, te voy a hablar otro ejemplo, el gimnasio. A mí antes no, yo era ir al gimnasio, te duraba 1 o 2 meses en el gimnasio y a medias, porque iba 1, 2, 3 días a la semana y ya no volvía a ir. Pero llega ese punto en el que dices, ok, si yo quiero tener este resultado, necesito ¿no? Y Claro. muchas veces queremos tener ese resultado, pero no hacer nada, entonces algo no cuadra ahí. Entonces ese libro me ayudó mucho, el de hábitos atómicos, y fue algo que me marcó mucho, en especial. ¿Qué harías diferente eh, si tuvieras que volver a empezar? Ujú. Sería la pregunta más bien. Si tuvieras que volver a empezar, ¿qué harías diferente? Si tuviera que volver a empezar, Sí, ¿qué harías diferente? hablando del Sí, emprendimiento claro, este, del emprendimiento. Ujú. ¿qué haría diferente? Yo creo que lo que haría diferente sería capacitarme más rápido, antes de que el negocio me empezara a sobrellevar a mí, A rebasar. a rebasar, sí. Yo creo que sería eso, o sea, estar preparado para lo que se pudiera venir y no esperar el chingazo y decir, ahora sí, ocupo hacer esto porque ya me rebasó. Yo creo que eso sería Ya. algo que cambiaría. Sí, y es que es muy importante porque si te pones a pensar, o sea, realmente los negocios van a crecer a medida que tú crezcas. Sí, Y eso créeme que es un tema muy trillado porque mucha gente dice, ay, pues es que, o hay muchas personas más bien que tienen el resultado y que no todo el tiempo están como que matados, ¿no? Haciendo algo, o están disciplinados en una actividad, ya sea leer, estudiar, X, ¿no? Pero lo que también si te pones a pensar o si te pones a ver a los mentores con los resultados, que pues, o sea, ya depende mucho de lo que tú estés buscando, ujú, ¿verdad? claro. Pero si te pones a ver mentores con resultados ya grandes, pues sí te das cuenta que tienen una disciplina, que se levantan a cierta hora, que van al gimnasio todos los días, y que todo tiene realmente un fin o una finalidad. ¿Por qué? Porque realmente si tú eres una persona disciplinada, pues en tu negocio vas a ser disciplinado y completamente todo lo que tú eres es lo mismo que vas a venir a reflejar en tu negocio. Y es el resultado que vas a ir teniendo y Totalmente. por ende lo que vas a ir recibiendo. Entonces, sí, sí es un tema importante, es un tema importante el darte cuenta de todo eso. Bueno, y por ejemplo, platícanos un poquito más acerca de qué emprendimientos tienes, a qué se dedica Joel actualmente, y algo que pues no le has contado a nadie, que nos puedas contar aquí de nuevos proyectos o algo que tengas por ahí en mente. Ya, bueno, uno de ellos que es el principal es el de la venta de puertas y portones americanos y puertas de seguridad. Otro me dedico también a la fotografía, fotografía y video. Esto empezó por hobby meramente, porque como Ya, te digo, como me gusta mucho el senderismo, recuerdo que no voy a hacer un paréntesis, ¿no? claro. Una vez fui a cada municipio de Musquis y yo quería tomar buenas fotos, bonitas fotos, ¿no? Entonces, por ahí mi cuñado me prestó su cámara en ese entonces y yo tomé fotos y después de ahí, pues regresé a la casa y todo,
pero por X o Y no se le había regresado la cámara y pues en total me la ofreció, me dijo, oye, ¿cómo ves? Pues te la vendo. Y yo dije, ah, pues va. Después en eso me presentó un evento que le ofrecieron a ella. Yo dije, ah, pues yo no le sé, pero va. Dije, ahí pongo todo en automático. Me la aviento. Y sí, esto fue un desastre, no lo hagan, compas. Este, Volvemos al y mismo punto del sí, conocimiento, ¿no? totalmente. Y luego, pero dije, ay, pues fue un extra, ¿no? Un extra a lo mejor a lo que ya hago. Pero como yo recuerdo que desde que estaba en la prepa yo quería estudiar fotografía, pero en aquellos entonces, bueno, fotografía y arquitectura, pero en aquellos entonces, pues ya sabes, no, es que mira, que eso no te va a dejar, que pues ya me terminé estudiando otra cosa. Y entonces para mí fue como que, ok, ya tengo lo que a lo mejor en su momento yo quería, ¿no? Que era tener una cámara. Después de ahí, pues bueno, fui invirtiendo un poquito más en equipo y más, empecé a crecer más en esa parte y se me empezaron a venir también, pues ya, bueno, muy importante lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que si tú quieres que tu negocio crezca, pues también tienes que crecer tú como persona Claro. y en conocimiento. Entonces yo lo que empecé a hacer fue a tener más conocimiento porque ahora sí tomé un curso en fotografía. Digo, no tengo una carrera tal cual en eso, pero tomé cursos físicos y cursos en línea. Comencé a tener, pues a hacer el cochinito, ¿no? Para poder comprar más equipo. Y eso mismo también me empezó a traer más clientes. Entonces, bueno, pues es otro de los emprendimientos que tengo ahorita también. Y el otro que es uno que ya llevaba, no lo he dejado de hacer, pero ahorita ya está más, ¿cómo se dice? ¿Consolidado, se podría decir? Sí, ya está más consolidado. Es un negocio totalmente diferente a los negocios físicos. Lo conocí en redes de mercadeo, Ya, pero ahorita ya está cimentado. ya. Es algo acerca de inversiones. A lo mejor ese es un tema también muy extenso, pero es algo acerca de inversiones. Y eso pues sí lo hago totalmente en la computadora, tal cual. Digo, Claro. no va a ser en dos aplicaciones, pero sí es en el celular. Y utilizo la computadora, me ocupa si acaso 3 4 horas de mi día, no todos los días. Y ese es otro negocio que Que ahorita mm, estás sí, desarrollando. pero eso es un emprendimiento personal, no porque el día de mañana tengo en mente hacer algo con ello, pero no como negocio. Ah, ok, O ya. sea, Sí, meramente como algo personal. tuyo. Ajá. Entonces ahorita es una de las cosas que también por ahí estoy desarrollando. Súper bien. Bueno, muy bien. Entonces, con todo esto, ¿qué has visto que es lo que más te ha afectado en cuanto a, por ejemplo, ahorita que tú desarrollas múltiples emprendimientos, qué es lo que más te ha afectado o cuál es el beneficio que tienes de desarrollar múltiples emprendimientos o si te ha afectado más de lo que te ha beneficiado, o cómo ves tú ese punto? Fíjate que te afecta, o bueno, voy a hablar de lo mío, ¿no? Me ha Claro. afectado cuando no sigue una agenda tal cual, o sea, algo estructurado. Porque muchas veces, no sé, tú a lo mejor ya traes tu planificación semanal y sucede X cosa, no sé, voy a me cancelaron un evento. Sí, Entonces, a lo mejor yo ese día yo tenía contemplado, pues ese día en tiempo, haberlo ocupado, pero a lo mejor pues ya me lo cancelaron, ¿no? O no sé, supongamos en el otro emprendimiento, en el físico. A lo mejor no había, no sé, nada programado y yo me programé a lo mejor en otras cosas y lo paso, oye, sucedió esto y bueno, entonces adáptate a eso, a lo que está sucediendo, ¿no? Que hasta ahorita he tratado de sobrellevarlo, como el emprendimiento que tengo de la fotografía, pues prácticamente me ocupa nada más los fines de semana. Es raro cuando me llego a ocupar entre semana. Entonces no me pesa tanto. eh, pero por ejemplo, y lo otro que te comento, pues como eso lo hago en las mañanas, no interfiere tampoco en con, tu horario. con mi Ujú. otro horario. Entonces, pero sí se han suscitado ocasiones en las que a lo mejor de esas raras veces que sí tengo un evento un viernes o una Ya. sesión entre semana y luego se suscita algo a lo mejor en el otro negocio y hijo de su madre, ahora cómo te repartes. Yo creo que esa es la parte más complicada, ¿no? Pero sí, eso también es muy importante. Si van a comenzar un negocio o emprendimiento, lleven una agenda física y digital. Porque si no se lleva una agenda, andas como gallito ahí nomás. Voy a ir para acá y para todos Picando por lados. todos lados, ¿no? Entonces es muy importante eso para tener, que el tiempo es muy valioso, entonces sí hay que tenerlo muy controlado. Bueno, y por ejemplo, a lo que comentas tú, pues me imagino que tú eres una persona pues, que le gusta controlar sus tiempos. ¿Qué pasa
cuando es algo que, pues, lo vemos así, ¿no? Los Ujú. negocios o los emprendimientos son como un bebé, ¿no? Sí, Conforme va creciendo es igual, o sea, va creciendo como un niño, hasta que se convierte tiene madurez, ya se convierte en empresa y bla, 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 ¿no? ¿Cómo manejas tú la parte lo vamos a ver como los niños, ¿no? ujú, De que tú tienes un niño, está en la escuela y de repente te sale la maestra con que, hey, mañana hay actividad y, ay, pues no lo tenías considerado. Digo, y te comento de niños porque pues tienes hijos, sí, te ha sí, pasado. Yo en lo personal no, pero me imagino que les pasa mucho. Yo solo tengo sobrinos. no haga eso, maestra. Entonces que las maestras te dicen como que a la mera hora, ¿no? Hey, hey, cambia planes, mañana pasa esto. Eh, es algo muy similar en los negocios. En Totalmente. los negocios es algo muy similar. ¿Cómo manejas o qué tan complicado es para ti manejar esta parte de que aunque tú ya tengas algo programado, te salga algo y tienes que tronar como que tu Sí. agenda, ¿no? Fíjate que ahí pongo en prioridad la, la situación. Digo, por ejemplo, no sé, supongamos que yo ya tenía, no sé, por ejemplo, para mañana, que yo ya tenga programada, no X, sé, una sesión. sí, una sesión, ¿no? Durante la mañana. Y oye, que salió X cosa, hay que salir de viaje. Entonces, ahí, si tengo oportunidad o la confianza con el cliente, lo platico. Oye, ¿cómo ves? Me salió esta situación, así, así, así. Nos podemos reagendar, te puedo mover el horario. Si el cliente me lo permite, pues se hace. Y si, por ejemplo, como que me ha pasado, ok, ok, no hay problema, hazme la sesión otro día. Ok, entonces yo ya me acomodo acá, ¿no? De que, ok, nos vamos de viaje. Pero también me ha tocado en que no puedo mover porque pues muchas veces los clientes también pues a lo mejor se agendan, ¿no? De que sacan Claro, permisos en el totalmente. trabajo y demás y de esto. Y luego ahí es cuando, oye, pues salió esta situación y que ching, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, sí es un tema complicado porque me ocupa allá y me ocupa acá. Pero ahí también pues se platica, ¿no? Oye, bueno, ¿qué tanto nos afecta, por ejemplo, no sé, el viaje, si no vamos hoy, o si nos vamos más tarde, o si nos vamos mañana? Entonces, es como que poner las cosas, las situaciones sobre la mesa y evaluar, ok, pues a lo mejor te va a afectar en esto, en esto, en esto y en esto. Ok, a lo Ya. mejor Ujú. no me va a afectar en esto, bueno, pero no va a tener tanto impacto. Entonces, bueno, entonces ahí es como lo vamos, como Lo lo metes vamos como una mediando, evaluación. sí, así es. Bueno, y por ejemplo, Joel, para ir terminando con la plática, digo, obviamente, pues tenemos un chorro de temas de los cuales podemos platicar, temas muy interesantes que hemos platicado, ya conocimos un poquito más sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿No nos dijiste? 30. Ya está amarrado, chavas, lo siento. Ya está bien amarrado. Tienes 30 años, muy 30 bien. añitos. ¿Desde cuándo empezaste a emprender entonces, en este caso? En sí, le podría llamar de emprendimiento desde que empecé a hacer red de mercadeo, que fue a los 21 años. Sí, cuando a los 21 años, así es que chavos, de verdad sí empiecen desde temprano porque realmente uno llega a sus 30 años, porque pues comparto lo mismo, yo también tengo 30, ay, no es cierto, yo ya tengo 31, yo todavía me decía 30, es que es 30 y siempre. 30 siempre. Ya uno empieza a ver las cosas de diferente manera y ojo aquí, no se aceleren, no hay prisa, realmente uno todo el tiempo trata como que es que a tal edad ya tengo que tener esto, a tal edad ya tengo que tener el otro y no es así. La teoría, acuérdense que la teoría y la práctica son completamente diferentes, pero al final siempre tienes que pararte y preguntarte qué es lo que has conseguido o hasta dónde has llegado porque créanme que los pequeños pasos también cuentan, las pequeñas metas también cuentan y no es una meta nada más tener una casa, ser disciplinado, este, comportarte diferente, levantarte temprano, también son metas y también son valiosas. Entonces yo creo que ese es un punto, o sea, súper importante Totalmente. porque muchas veces vivimos con el paso o el tiempo de los demás y eso es algo que hay que recalcar que no es así. Cada quien tiene su tiempo y cada quien tiene su proceso. Y entonces, con respecto a todo esto, Joel, ¿qué consejo le darías a las personas o a todos los que nos están escuchando? ¿Qué consejo le darías tú acerca de emprender? Que aprendan para emprender. Muy Yo bien, creo que no diré más. Está creo que yo que están muy conectadas esas palabras, claro, ¿no? No totalmente. puedes emprender sin conocimiento. Entonces, sí se puede.
pero va a ser muy, muy, muy complicado. Lo digo por experiencia propia. Entonces, al tú ya tener a lo mejor conocimiento, que tú digas, no sabes que yo quiero hacer un emprendimiento de, X. quiero ajá, peinados, o un restaurante, ok, pues enséñate entonces a cocinar, o enséñate a preparar o sea, los peinados, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo quiero tener un emprendimiento de, ¿qué será? De, no sé, una agencia de viajes. Ok, entonces necesitas meterte al giro de, Necesitas viajar, ¿no? necesitas viajar. No, es muy importante también, fíjate, algo que va relacionado a eso, no a viajar. De que, por ejemplo, bueno, sí, iniciamos este negocio, ¿por qué? Porque tuvimos un trabajo relacionado a este giro. Ya. Entonces ahí adquirimos conocimientos tanto de portones como de puertas, de ventas, muy importantes las ventas. Entonces, eso mismo fue como que, ok, ya traes el conocimiento y pues se terminó la relación. Y bueno, ok, entonces yo comienzo lo mío, ¿no? Pero ya traes ese conocimiento. Pero si te vas a aventar así a diestra y siniestra a hacer algo sin conocer, está muy complicado. Entonces Y sí, es, y es que fíjate que es un punto importante porque la mayoría de las personas que tienen negocios, de lo que tengan, han sido personas que han trabajado en en negocios similares o totalmente. en lugares similares. Conozco, la verdad es que muchas personas que les ha pasado eso y que han tenido ese punto. Y fíjate que es un punto padre con el cual podemos cerrar porque precisamente ayer estaba teniendo una plática con una persona la cual me empezó a comentar precisamente esto, ¿no? O sea, como que oye, es que de tanto que me puse a pensar cuál es la clave, ¿no? Como para emprender otras cosas o hacer otros negocios, la clave principal está en aprender a hacer lo que vas a emprender. Entonces, eso es realmente algo muy importante y yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Con la frase que tú nos comentas de aprender para Para emprender. emprender. Así que, pues no, nada más que decir, Joel, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido todas estas anécdotas. Sabemos que faltan muchísimas más y esperamos nuevamente volver a contar contigo en este espacio para que pues toquemos otros temas, nos metamos a profundidad en otras cosas. Entonces, pues ya saben, no se olviden seguirnos, no se olviden ver el video hasta el final y pues los esperamos para un episodio más. Traemos sorpresas, ya tenemos nuevos invitados y nos vemos. Hasta pronto.